de vuelta a Contacto de Verano. Yo empecé a hablar antes de tiempo, pero es algo que no pasamos una vez, así que no creo que sea un problema. Estamos con Alberto de la Hunde, que nos acompaña, congresista, ahora independiente. Así es. Buenas noches, Mijael. Gracias por la invitación. Muchas gracias a ti por estar acá. ¿Cómo estás? Bien, bien. Ha sido, bueno, un fin de año complejo para todos, un comienzo también lleno de incertidumbres, pero creo con la tranquilidad de haber logrado, de acuerdo a mi conciencia, de lo que creía, ¿no? ¿Por qué renunciaste exactamente? Porque ahora que hablábamos antes de entrar al aire me decías que no fue solo el tema del indulto. No, y en el tema del indulto yo quiero dejar mi posición clara. Si este fuese un indulto humanitario, no solo no hubiese renunciado, sino que lo hubiese apoyado. Porque creo que los derechos humanos son para todos, incluso para los rivales políticos. Es más, creo que uno mide realmente su compromiso con una causa cuando aplica esos principios a quien no piensa como uno. Pero este no es un indulto humanitario. ¿Le darías un indulto humanitario a Ibai Guzmán? Es una buena pregunta. Sí está en estado moribundo y asegurando que tenga toda la seguridad, creo que toda persona merece morir en su casa y no en prisión. Pero con todas las extremas de seguridad, con todas las medidas extremas de seguridad y asegurando que sea un caso muy grave. En el caso del señor Fujimori, no creo que sea un caso grave, no creo que su salud merezca el indulto que ha recibido, y creo que el proceso ha sido particularmente irregular. ¿Por qué? Si uno ve, por ejemplo, los indultos dados 23, 24, 25 de diciembre, el procedimiento toma en promedio 110, 112 días. El de Alberto Fujimori fue un indulto expreso, tomó 12 días. Ahora, en un contexto además sí, bastante peculiar, que era la vacancia. Exactamente. Ahora, pero el hecho de que sea un expresidente, ¿no te parece que podría reclamar cierta celeridad en los procesos y un trato? Tal vez. O sea, estaba en la Herodes y no en el Urigancho, ¿no? Sí, Digo, el Estado lo ha tratado de una manera diferenciada. Tal vez si fuese una coyuntura distinta, podría ser un elemento anecdótico, pero no lo es, va sumando, ¿no? El médico que ha sido su médico de confianza dentro de la Junta, cosa que no tiene ningún otro reo que solicitó un indulto, y en fin, una serie de elementos que han ido saliendo en estos días que nos hace pensar que no se trataba de un indulto humanitario. Y el segundo aspecto, que fue el de tu pregunta original de por qué renuncié, fue porque a nosotros nos dijeron en todo momento que la posibilidad del indulto no estaba sobre la mesa. Que les mintieron, o sea. Y públicamente también, ¿no? Entonces, para mí me es muy difícil mantener ese rol de vocero del gobierno, que es el que cumple un congresista oficialista, si es que no te dicen toda la verdad. Porque, claro, tú ya no sabes si es que lo que estás transmitiéndole a la ciudadanía en un programa como el tuyo o en la negociación política de otras bancadas es del todo cierto. Entonces yo sentía que ya no podía cumplir con el rol que ameritaba ser congresista oficialista. Ahora, tú hace un ratito me decías que durante este proceso a ustedes se les mintió, o que se les ocultó la verdad. Tú tajantemente descartas la posibilidad de que el indulto y la vacancia hayan sido una coincidencia poco feliz. Sí, porque... O sea, ¿te atreverías a decir que hubo un negociado? No sé si negociado es la palabra. En todo caso, lo que creo que corresponde en este momento es que tanto la ciudadanía como distintos espacios de control, como el Congreso de la República, conozcan toda la información de cómo se va a dar ese proceso. Y por eso te quería comentar que el día de mañana, a las 9 de la mañana, los congresistas Vicente Ceballos, Gino Costa y yo, que son quienes salieron del oficialismo, ¿no? Estamos presentando un pedido formal a la Comisión de Justicia y Derechos Humanos para que se cite al Ministro de Justicia y responda no solo a la Comisión, sino al país una serie de dudas que existen sobre cómo se ha llevado este procedimiento, justamente para poder ir conociendo toda la verdad y poder llegar a conclusiones, ¿no? Ahora, yo quiero regresar a tu salida de la bancada, porque me gustaría hablar contigo no solo sobre el tuit y finalmente las declaraciones que diste y todo, sino cómo fue tu proceso, cómo llegaste a la certeza de que había que salir, cómo fue la cuestión detrás de bambalinas en la bancada. Conversaba el otro día con un congresista aquí de Peruanos por el Cambio, y me decía que la comunicación no era muy fluida, especialmente con el presidente. ¿Cómo venía siendo la comunicación? ¿Cómo venía el partido? Yo, digamos, te voy a explicar de manera general. Te voy a pedir disculpas para no entrar en el detalle de la conversación,
Porque yo siempre... La realidad es lo que importa, ¿no? Pero lo que pasa es que yo siempre he desconfiado de ¿De las mí? personas... No, Betty, no, nunca, lo conocemos además hace muchos años. No, siempre he desconfiado de las personas que cuando renuncian a un partido, a una bancada, inmediatamente salen y lo divulgan todo. Creo que es una falta de lealtad y una falta a la confianza que se te tuvo en ese momento. Pero lo que sí puedo contar es que en ningún momento se nos informó que el tema del indulto estaba sobre la mesa, ¿no? A ningún miembro de la bancada. O de repente hubo algunos que tuvieron Mira, acceso tal a la vez, información tal privilegiada. vez, pero yo hasta el día de hoy no tengo esa información y lo que yo puedo dar fe, y además porque lo he conversado también con mis colegas, es que ni Vicente, ni Guino, ni yo teníamos esa ¿Te has información. sentido traicionado? Sí, porque creo que además la manera como se llevó el proceso, no sé, siento que pudo haber espacios para la conversación, espacio para plantear temas que yo creo que pueden complicar mucho al presidente innecesariamente, como el tema de la gracia presidencial en el caso Pativilca. Ojo, eso no es un indulto frente a una sentencia. Lo que se está evitando acá es que se conozca la verdad en un proceso judicial. Es algo muy parecido, haciendo un símil pese a todas las diferencias, a una amnistía. Entonces, si estamos en un caso de violación de derechos humanos, donde de un lado está el acceso a la justicia a las víctimas y el derecho fundamental a la verdad, que es reconocido tanto en el sistema interamericano como en la jurisprudencia constitucional peruana, la responsabilidad del Estado peruano por evitar que ese proceso se pueda llevar a cabo puede ser complicada, ¿no? ¿En dónde te agarró el indulto? ¿Qué estabas haciendo? ¿Cómo te enteraste? Bueno, nos convocaron, cosa que fue bastante extraña y ya no sé saber cómo venía la mano, nos convocaron a una reunión en Palacio a las 5 de la tarde del 24 de O diciembre. sea, que te vi salir desencajado hoy a ti Sí, y a sí, varios además, otros y además, congresistas. claro, con la prensa ahí, y yo no quería pues ser el que sale de Palacio y me parecía muy histrónico. Yo no trato de no hacer ese papel. Y camino a casa yo venía pensando, y era algo que yo había pensado en otras circunstancias, porque no es la primera vez que se rumorea un posible indulto, ¿no? Pero una vez que se hizo público el pronunciamiento en torno a que el indulto se estaba publicando en esos momentos, tuve bastante claro que yo no podía continuar. Ahora, es cierto que Pedro Pablo Kuczynski había de alguna forma dado por sentado que venía un indulto y lo vio y no lo vio, Pero y también lo es dejó cierto, entrever en más de una oportunidad. pero En también- Argentina fue bien claro. Y yo creo que soy los congresistas que más se pronunciado en contra del indulto, fuera en declaraciones públicas como también dentro del gobierno. Y porque creo, entre otras cosas, que nosotros recibimos un mandato muy claro en la segunda vuelta del año pasado. Es un mensaje contra la impunidad, de respeto a los derechos humanos, de respeto a los compromisos internacionales. Y creo que la solución que ha encontrado el gobierno a ese tema no responde a ese espíritu con el cual fuimos elegidos. Ahora, dime una cosa. Tu renuncia, por supuesto, ha sido un punto de inflexión, de quiebre y pues, un parteaguas. Pero esta relación tiene que haberse venido deteriorando porque Pedro Pablo Kuczynski, si me dices que estás decepcionado, no es ya el líder que te convocó a formar parte de esta coalición. Mira, ahí hay una cosa muy Y te quería preguntar, ¿en qué Sí. momento empezó esta desazón, No, esta pero hay decepción? una cosa muy paradójica, que es que nosotros veníamos de un proceso que creo que mostró una bancada muy unida, que fue el de enfrentar este intento de vacancia, ¿no? Que haya visto que parece que vamos a tener que Enfrentar de discutirlo de nuevo, nuevo. además, Sí. Yo discrepo de los que consideran que la vacancia presidencial es como una censura a un ministro. ¿Votarías por la vacancia? No, de ninguna manera, por dos motivos. El primero, creo que no se está respetando el debido procedimiento, como lo dije en el debate, no he cambiado mi posición. Y segundo, porque estamos en un régimen presidencial y no parlamentario. Entonces, esta idea de que simplemente porque el Congreso le pierde la confianza al presidente, cambia, no se condice con nuestra tradición constitucional ni contra el texto actual de la Constitución. Pero, ¿Ceballos y Costa en la misma línea? ¿Perdón? Vicente Ceballos y Sí. Costa en la misma línea. Sí, justo hoy día lo conversábamos porque estamos tratando de mantener una coordinación. O sea, hay una mini bancada, unos Una- mini Avengers. que bueno, sí. No, somos dos congresistas independientes pero coordinados, Ah, caramba, los tres. Sí. ya. Como mosqueteros. Unos no agrupados. Pero bueno, a lo que iba es, mi renuncia se produce por el indulto y lo que te digo, yo no podía cumplir el rol de oficialista. Porque yo, entre otras cosas, cuando se realizaba la conversación con otras bancadas, yo les decía a los de Nuevo Perú que el indulto no era algo que se estaba negociando.
Lo cual a mí me pone en una situación bastante compleja, porque claro, lo que está en juego ahí es mi palabra. Claro. ¿No? Bueno, era mi palabra, confiando en lo que me habían dicho, pero no deja de ser mi palabra. Entonces, ¿has sentido que te han inducido a mentir? Exactamente. Y dime una cosa, ¿volverías a postular por el mismo partido? Si es que pudieses... No, yo en mi carta les agradezco muchísimo a Peruanos por el Cambio por la oportunidad. Yo creí que podía ser la construcción... ¿Crees que fue un error sumar esfuerzos con Kuczynski para llegar al gobierno? No, yo siento que era en el momento el espacio que podía apelar al centro liberal, que es donde me siento más identificado. Sigo suscribiendo el plan de gobierno de Peruanos por el Cambio que presentamos en las elecciones. Yo fui uno de los autores del capítulo de Derechos Humanos, que creo que es un muy buen capítulo. Pero claro, ya ahora mi rol es de congresista independiente y ese es el que mantendré estos años, ¿no? Ahora, ¿han pensado en quedarse ustedes tres como congresistas independientes no agrupados, no alineados, y tratar de buscar a otros congresistas que puedan armar algo más grande en este cambalache que está viendo en el Congreso? ¿No? Creo que el rol actual que nos compete es el de ser no agrupados, el de ser independientes, el de cumplir un rol de control como el que estamos haciendo al llamado ministro de Justicia, pero también un rol de respeto a la institucionalidad y al Estado de Derecho, evitando, por ejemplo, que se use la figura de la vacancia presidencial como trampolín electoral. Y creo que ese es el rol que la ciudadanía también va a apreciar. Y dime una cosa, en este gabinete que bien que mal viene, ¿tú qué esperas? Desde esta posición un poco rara, ¿no? Porque sí, estás con un pie afuera, recién salido de la casa, sí, pero sí, tienes... es complicado. Tienes ¿no? un bagaje ahí importante, sí, ¿no? porque además hay proyectos que uno quiere que tengan éxito, ¿no? Porque además yo siempre he creído que la política no tiene que ser como el fútbol, ¿no? No siempre que gana tu equipo tiene que perder el otro y viceversa. Yo creo que si al gobierno le va bien, al país le va bien. Te pido un segundo para regresar con el fútbol. Listo. Para hablar de gabinete rapidito, nos vamos a un corte y regresamos. Que nos acompaña y justamente íbamos a entrar a hablar del gabinete que todo parece indicar que mañana se va a presentar ante el país. Te quería preguntar directamente, Gilbert Violeta, que es miembro de la bancada oficialista, está voceado para el MIDIS. ¿Tú crees que es la persona idónea? Yo entiendo que el partido de gobierno tiene que tener una presencia en el gabinete. Creo que Gilbert, por ejemplo, podría ser un ministro de Justicia, que además él es abogado y tiene experiencia en esa área. Sí creo que en un ministerio tan sensible como el Ministerio de Inclusión Social, que tiene a cargo programas sociales de distinta categoría, en un año electoral, lo mejor es tener a alguien independiente y con un perfil más técnico por un tema de asegurar la apariencia de vida. Esto de ninguna manera es un cuestionamiento directo a Gilbert como persona. Podría ser cualquier otro integrante. ¿No es la cartera? Y el hecho de que sea ocupado por alguien del partido en un año electoral. Bueno, yo te preguntaba un poco sobre el gabinete, pero también quería hablar contigo rapidito para ir terminando sobre qué coordinaciones, qué acuerdos han empezado a forjar junto con Vicente Ceballos y con Gino Costa en este nuevo la idea, triunvirato que han armado. Así es, la idea es funcionar como una suerte de pequeña bancada coordinada, creo que nos une... Bien pequeña. Muy pequeña, pero de gran calidad. Saco la cara por mis colegas. Creo que nos une el respeto al Estado constitucional de Derecho, la promoción de los derechos humanos, y en esa línea tenemos que, por un lado, impulsar la reforma política, que sentimos que hasta ahora ha sido un esfuerzo bastante tambaleante dentro del Congreso, y segundo, cumplir un rol de control muy claro, ¿no? Y en este tema particular del indulto... ¿Cuál va a ser su primer proyecto? ¿En qué se va a embarcar? Solicitar que el ministro de Justicia vaya al Congreso a dar explicaciones. Sí. Y segundo, estamos viendo la manera de poder transmitir nuestra información y cómo vemos la situación de este indulto político al Sistema Interamericano de Derechos Humanos, ya sea la Comisión o la Corte, sin ser parte, por supuesto, porque no lo somos, pero poder alcanzar nuestro testimonio, nuestra información que sirva como insumo para que esta instancia pueda tener una imagen más completa. Yo insisto, este no ha sido un indulto humanitario. ¿Crees que debería ser revertido? ¿Perdón? ¿Crees que debería ser revertido el indulto? Yo creo que si se llega a demostrar, la que es mi hipótesis,
que este fue un indulto político y no humanitario, sin duda, porque no se estaría respetando la esencia. Es mentira lo que se dice que al ser una prerrogativa presidencial, esta es absoluta. Ahora, hay limitaciones establecidas por la ley y por el reglamento que hace que esta figura extraña que todavía existe sea corte. Sea corte, exactamente. Ahora, te pongo un caso. Alberto Fujimori regresa a Barbadillo. Tú hace un momento me decías que crees que si alguien está en una condición de salud frágil no debería morir en la cárcel. Sí. Si regresa a Barbadillo, podría morir ahí. Yo creo que no. Yo creo que las condiciones carcelarias de Alberto Fujimori eran óptimas. Vivía en un espacio bastante cómodo, más grande que muchas casas en nuestro país, con todas las atenciones, no solo médicas, sino asistenciales que necesitaba. Y creo que su estado de salud, como parece estar demostrando su actuación pública estos días, no era la de la fragilidad que nos han querido para aparentar. problematizar eso un poco, la verdad es que yo he escuchado varias críticas en esa línea. Lo que el expresidente Fujimori ha hecho en estos días no reclama un esfuerzo físico pero hay no hay que ser más optimista que el Papa. Ha tuiteado, pero tuiteaba preso. No, pero veamos la foto completa, Mijael. O sea, el fondo del tuit, entra a la clínica el día en el que empieza a hablarse de los indultos y se indultó al día siguiente. A los pocos días sale de la clínica sin ningún problema. Se muda a un sitio muy lejano a cualquier tipo de asistencia médica de emergencia, empieza a hablarse de la reorganización del fujimorismo. Hay quienes sostienen que debería ser considerado un líder político y como tal debería formar parte de diálogos y tal. Vamos, no parece que estuviésemos hablando de alguien que acaba de ser indultado por motivos de salud. Entonces, si tú tuvieses mañana la posibilidad, reviertes. Yo creo que si se termina confirmando los elementos de juicios. Tienes bastante convicción, según te escucho. Sí, se termina confirmando los elementos de juicios que tengo, yo creo que lo que la ley manda es revertir el indulto como existe el antecedente en el caso Crucillato. Ahora, cuando me hablabas de darle información a la Corte sobre el indulto, ¿qué tipo de información es? ¿La información técnica que permita conocer la información que permita conocer la figura, que finalmente es algo desarrollado en la legislación nacional, pero también la información que nuestro rol de control desde el Parlamento podamos conseguir de las distintas fuentes, entre ellas la que nos pueda brindar el Ministro de Justicia. Creo que hay un aporte que podemos hacer en cuanto a ayudar a tener todos los elementos de juicio para que la Corte y el sistema actúen de manera independiente. Y esta mini bancada, como has dicho que se ha armado, por ejemplo, ¿va a apoyar al gabinete Arauz o va a evaluar quiénes vienen, en dónde quedan? Hay que evaluarlo, yo creo que va a ser una independencia... Ni siquiera ha quedado vicaria la confianza en el gabinete, o sea, van a tener que evaluarlo. No sabemos quiénes lo integran. Una de las cosas que pierdes cuando dejas de ser oficialista es la posibilidad de ganarte con estos chismes antes que la prensa. Pero creo que el rol que nosotros hemos que cumplir es de una independencia constructiva. Pero vamos, cuando estás en el oficialismo tampoco es que te consultan quiénes van a qué pero te enteras un poquito antes que el resto. Por cuello WhatsApp, pero o sea, no parece haber habido un tema orgánico. No, y la prerrogativa de armar el gabinete es del presidente junto con la presidenta del Consejo de Ministros, así lo establece la Constitución. Muchas gracias, Alberto, por haberme acompañado. Gracias. Ha sido un gustazo tenerte por aquí, espero tenerte pronto. Nosotros vamos a hacer un corte comercial.